a mi pensamiento que te olvide, y más de ti se acuerda. Mando a mi corazón que no te ame, y ardiente se revela. Quiero cantar, y el pecho enamorado exhala tristes quejas. Quiero reír, llanto silencioso por mis mejillas rueda. En la noche pretendo refugiarme contra esta lucha interna, pero cierro los ojos y mi espíritu por ti velando queda. Ni entonces un destello de esperanza disipa mis tinieblas. Siempre despierto sollozando triste, mirando que te alejas. Y si imagino que la muerte, al cabo, piadosa me consuela, pasa sobre las flores de mi tumba con cruel indiferencia. Triste pasión, la que llenó mi alma por siempre de tristeza. Sin tu amor, vivo triste. Con tu olvido, triste estaré muerta. En el siglo XIX existieron veracruzanos y veracruzanas que intentaron romper los cánones establecidos para la época. Tal es el caso de Josefa Murillo Carlín, mejor conocida por sus diferentes seudónimos como lo fueron Xochitl, Totoloche, Matusalén, Ráfaga o el Chaquiste, o por los diversos epítetos que le fueron asignados, como la Alondra o la Perla del Papaloapan o la Musa Triste. Josefa nos muestra una cara diferente de la poesía femenina del siglo XIX, una cara divertida y sarcástica, contrarrestando también su obra melancólica y triste, resultando así una de las escritoras veracruzanas más interesantes. Para comprender más a esta escritora, nos acompañarán la catedrática Amelia Cruz Mirón, quien es maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México y subdirectora de la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor César Cañedo, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019, fundador del Seminario Interdisciplinario de Estudios Queer y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la doctora Esther Hernández Palacios, poetisa, catedrática e investigadora de la Universidad Veracruzana. Josefa Murillo es una escritora interesante, es una poeta interesante, precisamente por ser una de las pocas voces poéticas de Veracruz femeninas en el siglo XIX. Yo digo la Emily Dickinson mexicana, ¿no? Una mujer que escribió desde su casa y que pues tuvo seguramente la comprensión de su padre, porque todas estas mujeres del 19, si tenían un padre autoritario y machista, no podían hacer nada, ¿sí? Se necesitaba un padre generoso y no tan machista para que ellas pudieran dar cauce a su talento y a sus intereses. De Josefa Murillo es que vivió en Tlacotalpan y que prácticamente no salió de Veracruz, ¿no? De su estado natal. Se cuenta que realizó un viaje a Orizaba y que tenía de pronto intenciones por salir, por estar en la Ciudad de México. La realidad es que vivió todo el tiempo en su casa familiar, es decir, en la casa de sus padres, en el centro de Tlacotalpan. Entiendo que perteneció a una familia importante, tradicional de Tlacotalpan, respetada, ¿no? Por lo mismo. Cuando apenas tenía 10 años, escuchó que el presidente Benito Juárez apoyaba a todos los que desearan estudiar. Motivada por ello, le escribió una carta comentándole que si era favorecida podía escaparse de su casa en barco de Tlacotalpan a Veracruz y después irse a México para estudiar ciencias y letras. Esta carta
Desafortunadamente fue encontrada por sus tías que le hicieron desistir de esta osada idea. Hablar de una niña que a los 10 años quiere salir de su casa con el fin de encontrar la libertad total para su creatividad literaria es hablar de un caso completamente atípico para la época. Al igual que Sor Juana, Josefa fue una mujer autodidacta. En la biblioteca de su casa aprendió latín, francés e inglés. Incluso aprendió zapoteco gracias a los trabajadores de su padre quienes eran indígenas. Lamentablemente, ese espíritu libre e independiente poco a poco se ve frustrado debido a sus diversas enfermedades que la quejaban, además de 2 fallecimientos cercanos que la marcaron totalmente: el fallecimiento de su mejor amiga, María Antonia, y la de su prometido, Lorenzo de la Fuente. Debe destacarse que en el caso de Josefa Murillo, uno de los debates respecto a la postura que ella tiene y al reconocimiento de su trabajo como poetisa es el hecho de que al morir Lorenzo de la Fuente, su pretendiente, ella tiene que quedarse en la casa paterna. Debemos recordar que el matrimonio en este momento significaba para las mujeres no solo la posibilidad de poder salir de casa, sino también la estabilidad económica que le podía dotar de una posición diferente para poderse ir a la Ciudad de México. Este hecho sí tiene que o ha sido interpretado por sus biógrafos como una limitante, porque no aparece, aunque sí es reconocida por su trabajo en el periódico Renacimiento, para algunos la posibilidad de explorar o de tener acceso a otros círculos, a los círculos letrados de la Ciudad de México, pues se ve imposibilitada por este acontecimiento. Y también eso marcó el hecho de que sus biógrafos, personajes masculinos, la cataloguen su trabajo como triste, como melancólico y derivado de la tragedia. Una cuestión que ha sido paulatinamente puesta en entredicho, porque a pesar de que se quede en Tlacotalpan, ella es capaz de cuestionar las costumbres de la época y los cánones que imperan sobre el papel que deben asumir las mujeres. También es un contexto de cierto condicionamiento de las mujeres, es decir, las mujeres para ese momento, hacia finales del siglo XIX, les es permitido escribir, y digo les es permitido porque pensemos que hay una construcción, digamos, masculino-patriarcal que está detrás, ¿no? Y estas mujeres pues van a tener una serie de temas recurrentes para hablar: Dios, la naturaleza, las flores, el amor, ¿no? Desde esta relación con una poesía local, con una poesía que también en ese romanticismo, estamos entre el romanticismo y el modernismo, pero por supuesto con mucha frecuencia, mucha afluencia de la práctica social del romanticismo, es decir, el romanticismo como manera de socializar, hacía que su poesía fuera muchas veces también para esto, para socializar, para celebrar eventos cívicos, para celebrar asuntos locales, para dar en los álbumes o regalar en un álbum a una amiga, a un amigo. El álbum era como el Facebook del siglo XIX. Era un libro empastado en el cual pues ahí te escribían tus amigos, tus amigas o tus ligues, si tenías, pues ahí te escribían que los poemas de amor o las dedicatorias el día de tu cumpleaños. Ahí se podían conservar las fotografías, retratos de tus seres queridos, pinturas. Era como un baúl portátil en el cual pues guardabas tus memorias. El álbum era una moda en siglo XIX, una moda que pues viene de Europa y que los jóvenes mexicanos adoptan. De hecho, justo en los álbumes es donde vamos a encontrar mucha de la obra poética de estos jóvenes escritores. Debe decirse que durante la década de 1870, cuando surgieron las primeras revistas para mujeres, escritas por ellas mismas, hay una etapa donde ellas pueden afirmar a través de la conformación de círculos y asociaciones literarias su talento como escritoras. Revistas como La Siempre Viva, Hijas de la Náhuatl y El Recreo del Hogar son un ejemplo representativo de la incursión de las mujeres en el ámbito literario.
Ellas paulatinamente abrieron paso a la cultura letrada y su público, conformado por otras mujeres, incursionaron también como editoras, pequeñas empresarias y escritoras que ensayaron diversos géneros literarios. María Teresa de Esa y Gómez Farías es una de las biógrafas más importantes de Josefa Murillo, o quien la estudió en algún momento y compiló su obra poética junto con una extensa biografía e investigación por ahí de los años 60 de este siglo, bueno, del siglo XX. Y ella menciona que había cartas, ciertas cartas, pero que se perdieron muchas cartas y mucho material poético de Josefa, porque, bueno, lo que sabemos es que ella publicaba en periódicos locales y de pronto enviaba colaboraciones a periódicos de la Ciudad de México. Entonces sí tenía contacto, digamos, con la ciudad letrada, con esta cultura letrada, pues, que, como sabemos, en nuestra historia del país es centralista y se mueve mucho en la Ciudad de México, porque a raíz de su muerte habrá un homenaje nacional y muchos escritores darán su homenaje a esta poeta que ya tenía cierto reconocimiento. Eso significa que tenía cierto intercambio epistolar o cierto contacto con otros escritores y personalidades de la época. Por supuesto, Amado Nervo la va a reconocer como una gran poeta porque la leyó en algún momento. Josefa Murillo en uno de sus poemas tiene una dedicatoria a las redactoras del periódico Las Hijas de la Náhuac, que entonces ya tenemos también otro contacto epistolar que podemos presumir, ¿no? Que es con otras mujeres que están escribiendo y organizándose y redactando periódicos para señoras, para señoritas, como se llamaban en la época, revistas literarias, es decir, de pronto cierto feminismo literario que se está ahí organizando, moviendo y con el cual Josefa Murillo tenía algún tipo de contacto. También pues tendrá poemas dedicados a Salvador Díaz Mirón. Entonces hay ahí cierto conocimiento pues de su mundo literario, de su contexto literario, de sus figuras, en el sentido de que la conocen y ella los conoce. Entonces, de alguna manera, escribir poesía para las mujeres en este momento, de finales del 19 en México, era una posibilidad, era un permiso, era una, digamos, expectativa en el hecho de ser una dama, pues, es decir, las mujeres en ese entonces tenían ciertas habilidades artísticas porque se pensaba que la mujer era propensa al arte, sí, pero mucho más decorativo, ¿no? Entonces estas mujeres tocaban el piano, algún otro instrumento musical, hablaban francés, pintaban, decoraban, flores, música, poesía, era parte de ese arsenal que se esperaba de esas mujeres futuras esposas abnegadas, ¿no? Todo esto, por supuesto, entre comillas, ¿no? Y haciendo esta crítica. Y lo que vamos a ver es que Josefa Murillo, junto con otras grandes poetas y escritoras, empiezan a revelarse, y en muchos de sus temas iba a estar esta presencia del dolor, del amor, de Dios, de la naturaleza, pero también habrá otras venas de pronto satíricas, humorísticas, ¿no? Contestatarias, que van a hacer muy interesante el trabajo de las mujeres poetas de finales del siglo XIX. Un hombre me dio una flor que yo nunca le pedí, y en cambio pidióme amor, y yo mi amor no le di. Pero Dios me ha castigado, porque dando mis amores a otro hombre le pedí flores, y ni flores, ay, me ha dado. De Josefa Murillo, las influencias quizá visibles y que han señalado, por supuesto, algunas otras críticas y críticos, son lecturas que en ese momento eran muy importantes para la educación sentimental de las mexicanas y, por supuesto, de los mexicanos también, que eran estos poetas intimistas, sensibles de España, por ejemplo, de ese posromanticismo ya, o romanticismo tardío, como también se le ha llamado, donde está el ahora clásico Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas, ¿no? Estas rimas sensibles, de pronto breves, porque Josefa Murillo curiosamente va a explorar
formas breves en la poesía, ¿no? En su poesía estas formas o fórmulas que vienen mucho de Bécquer, mucho de otro español que ahora es bastante olvidado, pero que en ese momento era muy leído, que se llamó Ramón de Campoamor, con una serie de poemas también breves, algunas sentencias y sus famosas en ese entonces doloras, con esta sensibilidad pues también romántica de hablar del amor, del sentimiento. Se señala pues, además de esta influencia de los españoles, Heinrich Heine, el romántico alemán, y similitudes con Rosalía de Castro, por ejemplo, que son de alguna manera esas lecturas, pero sobre todo Bécquer y Campoamor. Uno de los poemas ahora y en ese momento más famoso de Josefa Murillo se llama Definiciones, ¿no? Que es muy breve justamente y define el amor. Amor, dijo la rosa, amor, dijo una lágrima, ¿no? Y es el poema que curiosamente también Amado Nervo conoce y señala como de magistral belleza. Amor, dijo la rosa, es un perfume. Amor es un murmullo, dijo el agua. Amor es un suspiro, dijo el céfiro. Amor, dijo la luz, es una llama. Oh, cuánto habéis sentido. Amor es una lágrima. Entonces al final tenemos la voz de la poeta, ¿no? De Josefa Murillo diciendo, todos son ustedes unos mentirosos porque la real definición del amor pues es el dolor, es la lágrima. O ese otro poema breve y hermoso que se llama La ola. Recuerda el tiempo que en la playa sola, al ver la ola que alumbraba el sol, tú me dijiste que el amar un día se acabaría antes que tu amor. Hoy que te busco por la playa sola, no está la ola que alumbraba el sol. Las olas mueren y tu amor no existe. Qué mal supiste comparar tu amor. Dice Josefa Murillo enojada, ¿no? Porque el hombre resultó un papanatas para comparar el amor, ¿no? Un bueno para nada, y se fue, ¿no? Entonces es interesante pues que Josefa Murillo además haya utilizado formas breves, formas poéticas breves en este final del siglo XIX, ¿no? Que es un romanticismo ya de pronto modernista. Bueno, vamos a ver eso en otros de los poemas de Josefa, ¿no? Y que sí, ciertamente una de sus claves o de sus tonos predilectos va a ser el dolor, la lágrima, como vimos en su definición del amor, pero no va a ser la única. De pronto aparece este reclamo en La ola, donde le dice al hombre qué malo eres para comparar un mar con tu amor, y resulta que ya no está la chingada ola y ya no estás tú. Entonces ese reclamo amoroso, de pronto ciertos juegos irónicos, cierta burla va a ser muy importante también para su poesía. Y va a ser muy importante también enmarcándola pues en esta literatura escrita por mujeres, que se revela a ese corset donde pues querían encasillarlas, ¿no? Que todas escribieran de amor, de Dios, de la naturaleza, que fueran contemplativas. Josefa Murillo es muy irónica, de pronto hasta de política local, pues tiene poemas donde se burla del ayuntamiento de Tlacotalpan y dice, pues aquí los gobernantes dicen que el río está muy limpio, pero ¿cuál? Está bien cochino, nadie limpia, ¿no? Entonces toda esa parte de sátira, de crítica, de burla va a estar muy presente en ciertos poemas de Josefa Murillo, y eso por supuesto la hacen también muy interesante, ¿no? Que tenga esta posibilidad de, por supuesto, poemas de dolor, de desamor, pero que también tenga poemas irónicos, burlescos, que se burlen incluso del amor, y por supuesto de las expectativas depositadas sobre las mujeres, ¿no? Se esperaba que las mujeres pues se casaran, se callaran, no, por supuesto que no hablaran de política, que no se burlaran de los hombres, y Josefa Murillo se va a burlar mucho de los hombres. 3 cartas tiene en las manos Carlota, la hija de Inés. Las contempla, las revisa, acaba y vuelve a leer. ¿Qué le dice cada uno o qué le dirán los 3? Habla Carlota. El poeta está triste, pobre de él. Y me lo dice muy claro, yo sin ti me moriré. Y el marino, pobrecito,
Aunque no escribe muy bien, en esta vez he inspirado. Yo sin ti naufragaré. El militar, cielo santo, este me hace estremecer. Siempre cumple su palabra. Yo sin ti me mataré. Y no puede ser que quiera a los tres, ¿qué haré? Ay, si el poeta se muere, me queda un remordimiento. Y si el militar se mata, si naufraga el marino, y no puede ser que quiera a los tres, ¿qué haré? Queriendo a cualquiera de ellos, es claro que mato a los dos. Será tan triste que mueran porque no tienen amor. Y no puede ser que quiera a los tres. ¿Qué haré? Entonces tenemos aquí a Josefa Murillo pues burlándose de estos tres hombres tóxicos que amenazan con la muerte y dice, ay, pues, ¿qué hago si se muere uno? Pues me voy a sentir mal, ¿verdad? Pero por supuesto en una clave muy irónica, muy interesante también, ¿no? Que está muy lejos de esa imagen o de ese estereotipo de poeta romántico que se ha formado mucho en la biografía de Josefa y que me parece importante, pues, desdibujar o más bien complementar con esta otra visión de la Josefa alegre, divertida, irónica, porque sí, ciertamente hay algunos poemas de Josefa Murillo de sufrimiento, de dolor, y en su biografía sí hay pérdidas, ¿no? Se muere un pretendiente, se muere una amiga, ella es asmática o se señala que era un tanto enfermiza, pero también tenemos otros momentos de su poesía donde la vemos recorrer Tlacotalpan, estar en el río, estar alegre, ¿no? Entonces tenemos que, más que un dominante tema del dolor, lo que tenemos es un estereotipo que pesa sobre ella como poeta, ¿no? Diciendo que claro, sufría mucho, estaba retraída en su casa, no salía, ¿no? Y eso, si bien puede ser hasta cierto punto cierto, también es notorio que Josefa Murillo tiene mucha risa, mucha diversión en sus poemas, pues, mucha ironía y mucha inteligencia. Es completamente brutal con los hombres, pues los pone como chancla, se burla de ellos, se ríe de los poetas que intentan escribirle de amor y dice, pues qué mal lo hacen ustedes, ¿no? Dicen puras mentiras, básicamente nada ha cambiado, por supuesto. Pero entonces era muy importante pues que Josefa esté haciendo esto, ¿no? Y que además no se esperaba que lo hiciera, y que lo hiciera como lo van a hacer otras grandes mujeres del siglo XIX, entre las que se encuentra Josefa Murillo, y cuya vida y obra pues debemos seguir rastreando para apasionarnos con una de las más grandes poetas para mí del siglo XIX. Lamentablemente, la mayor parte de la obra literaria de Josefa se encuentra desaparecida. En la ciudad de Tlacotalpan se editó un libro llamado 64 poemas y una prosa, en el cual podemos encontrar el único cuento que se conserva escrito por Murillo. El cuento se llama Entonces y Hoy y es crítico, satírico y chistoso como gran parte de la obra de Josefa Murillo, ¿no? Donde hace una comparación de cómo eran los enamoramientos antes del alumbrado público y cómo podían los enamorados pues escaparse de noche y decir que pues eran fantasmas, los gritos y los ruidos que se escuchaban, ¿no? Y de pronto nacían niñas o niños producto de esas apariciones, dice Josefa Murillo. Ahora con el alumbrado público pues qué lástima que la cosa cambie, ¿no? Por ahí de eso trata su cuento, el único cuento que conocemos de ella, titulado Entonces y Hoy, y que no ha vuelto a ser recogido más que en esa edición local, pues también de Tlacotalpan, de su poesía. Después de una vida llena de complicaciones debido a sus diversas enfermedades, Josefa Murillo falleció a los 38 años de edad. Su muerte tuvo un impacto muy grande tanto local como nacional. Sus amigos, admiradores y directivos de los periódicos locales donde era difundida su obra, redactaron y publicaron un homenaje nacional en el cual escribieron los recuerdos que tenían con Josefa, poemas inspirados en ella y una breve compilación de los escritos más famosos de esta autora. Finalmente, la describen como una mujer inteligente, culta, amorosa y entrañable, considerándola como un ejemplo e inspiración, ya que a pesar de que jamás salió de su natal Tlacotalpan, sus versos lograron cruzar fronteras.
También debe señalarse pues el contexto en el que ella vive, que es un contexto también enmarcado porque la esperanza de vida era muy corta y porque precisamente la muerte de su pretendiente y después la muerte de ella se da en una situación donde no debemos olvidar que no existían los avances médicos, ni siquiera existía la penicilina, ni mucho menos los cuidados que se tenían que dar a personas con enfermedades que ahora son curables, ¿no? Nadie muere de una fiebre en este momento, ni mucho menos de una enfermedad hepática sin previo tratamiento. En este momento no lo hay. Por eso sí es importante valorar también cómo esta idea que tenemos acerca de la esperanza de vida también enmarcaba lo que ella o sus contemporáneos o estas mujeres tenían que hacer como proyecto de vida. La esperanza de vida era muy corta, por tanto ellas muy jóvenes se tenían que casar y cumplir de acuerdo a los roles, a las reglas impuestas en ese momento, pues un papel como esposa, como madre y como un personaje que pertenecía a la sociedad tlacotalpeña, que también era una sociedad muy particular, unas sociedades semirurales muy tradicionales, pues debió también haber sido para ella, para alguien que trató de romper precisamente con este papel, pues una situación compleja que debería también de estudiarse. No debe olvidarse que aparte de los 64 poemas que escribió, parte de su obra se perdió porque su casa, que estaba a las orillas del río, en Tlacotalpan, se inundó. Eso también nos lleva a considerar la precaria vida que muchas de estas personas tenían en el siglo XIX, y eso explica también porque muchos morían muy jóvenes. También es considerada como una poeta que básicamente murió joven, ¿no? Murió cuando su poesía y su obra iba a florecer, y se convierte de alguna manera también en una leyenda o en el mito de estos poetas que mueren de alguna manera prematuramente antes de que su obra se consolidara. Josefa Murillo merece ser conocida primero por su papel protagónico como mujer, que es un aspecto poco explorado, porque la mayor parte de sus biógrafos son hombres. Desde el punto de vista masculino, la construcción sobre la figura femenina está enmarcada por los roles y los estereotipos impuestos en esa época, donde la mujer tiene que ser esposa, ama de casa, buena madre y buena compañera. Pensar a la mujer en términos diferentes en su realización como un ser humano con aspiraciones era muy complicado. De ahí que probablemente la etiqueta que se le ha dado incluso a su trabajo como la musa triste o como que alguien que está escribiendo a partir de la tragedia por la pérdida de su pretendiente tendría que ser revisado y valorado desde otra perspectiva. También porque su papel está enmarcado en un momento importante de la escritura de la poesía en México, donde las mujeres que pertenecen a círculos letrados como el que ella perteneció, abren camino a una generación de mujeres escritoras y de mujeres poetisas que también merecen ser reconocidas por sus aportaciones a la historia de México y por supuesto al ámbito literario. Estación 19, capítulo 2. La alondra del Papaloapan, Josefa Murillo. Invitados especiales, maestra Amelia Cruz Mirón, doctor César Cañedo y doctora Esther Hernández Palacios. Lectura de poesía por las actrices Sandy Hernández, Alicia Petrilli, Daria Almeida, Isabel Bautista y Aremi Hernández. Guión, entrevista y narración, Francisco Jacome García.